Hola a todos, los saluda el Maiden 2018. ¿Cómo la están pasando en la cuarentena por la pandemia? Yo la estoy pasando bien. En este video voy a hacer una crítica a una película que me vi hace unos días, me refiero a La tumba de las luciérnagas. Sin más relleno, corre video. Esta película japonesa fue producida en el conocidísimo estudio Ghibli, guionizado y dirigido por el fallecido Isao Takahata, que fue uno de los fundadores de este estudio ya mencionado. Fue estrenada el 16 de abril de 1998 en Japón. La película comienza en el año 1995 con un niño llamado Seita, que aparece como un espíritu junto con su hermanita llamada Setsuko, que también aparece como otro espíritu. Estos dos niños empiezan a recordar los eventos ocurridos antes de que murieran, empezando con ellos dos yendo para el refugio para evitar los disparos y bombardeos de los aviones de guerra. Sin embargo, en su camino al refugio le impide los incendios ocurridos por los bombardeos, lo cual tuvieron que ir a otro camino para ir más seguro y evitar morir quemados. Pero al parar esos bombardeos, los niños vieron que las casas y demás lugares fueron destruidas, por lo que fueron a la escuela para recibir primeros auxilios. Lamentablemente Seita se entera de que su madre fue hallada muy herida, y que luego termina muerta por este suceso, por lo que él y su hermanita se van a vivir a la casa de su tía, la cual trata mal a los dos y que más adelante ellos dos deciden irse a vivir afuera por su propia cuenta, tratando de poder sobrevivir. La trama, a pesar de tocar un tema fuerte como lo es la Segunda Guerra Mundial, llega a ser muy interesante la forma en la que muestra esos temas ocurridos en ese gran suceso. Aparte, es muy interesante y emotivo ver cómo retratan el día a día de estos dos niños que tratan de sobrevivir durante la guerra, en especial para la gente interesada en historias sobre guerras, batallas y cualquier cosa que tenga que ver con historia. La animación es bastante buena para la época en la que se produjo la película, a pesar de que por lo general la animación japonesa se destacaba en tener animación limitada. Como siempre, Ghibli demuestra ser un estudio que sabe animar muy bien sus películas. Si bien llega a ser limitada la animación, no llega a ser tan lenta ni tampoco ser estática en muchos animes. Los diseños de los personajes están bien hechos al igual que sus escenarios bien elaborados y detallados, y que en toda la película se ven de alta calidad sin llegar a tener bajones en la animación o en los diseños. La paleta de colores, si bien llega a ser bastante gris, se lo justifica por la trama y los temas que toca en la película y que le da un aspecto de que están casi a mediados del siglo XX, en donde llegaba a ser gris por la Segunda Guerra Mundial y que estaban en malas condiciones la gente por esta guerra, tanto los que trabajaban como los niños que les costaba tener educación y algo para comer. Con respecto a los personajes, no hay mucho que decir sobre estos ya que aparecen pocos personajes ya que la mayoría son ambientes y todo gira alrededor de estos dos niños. Tenemos a Seita y Setsuko, que son dos hermanos menores que deben sobrevivir durante la guerra que hay en Japón contra Estados Unidos. Seita es el hermano mayor y el que tiene muchas responsabilidades que hacer, como cuidar a su pequeña hermana, conseguir alimento, cocinar, lavar la ropa, entre otras responsabilidades a pesar que es un niño. Mientras que Setsuko es la hermana menor de Seita. Ella es bastante tierna, inocente, y que se llega a preocupar de sus seres queridos, en especial de su hermano. Le encanta los caramelos y se preocupa de su bienestar, y el bienestar de Seita por los tiempos que están viviendo aquel entonces. Los dos son buenos personajes, tanto que en vez de ser planos o molestos, son personajes que se preocupan del uno al otro y que tratan de salir adelante a pesar de los obstáculos que lo impiden, como el hambre, la vivienda, entre otras cosas. También fue correcto que con el pasar del tiempo de la película se le haya dado desarrollo a estos dos ya que pudieron aprender cosas como cocinar, lavar la ropa, limpiar, buscar lugares donde haya comida, cuidarse del uno al otro, protegerse de los disparos y bombardeos, entre otras cosas, hasta poder interactuarse entre sí para tener una mejor convivencia entre hermano y hermana. Una cosa positiva es el mensaje que posee, y es el mensaje de hermandad en el cual en esta película en vez de que los hermanos se detesten o se odien, se llevan muy bien y se ayudan en las buenas y en las malas. Si bien su madre terminó falleciendo, Seita no se lo quería decir a Setsuko para no asustarla y para que ella no se ponga triste, cosa que se le entiende ya que es muy duro cuando un niño se entera de la muerte de algún familiar y que en esas circunstancias lo mejor es decir una mentira para que no le duela al que no sabe.
Pero aunque tarde o temprano la niña lo supo por culpa de la tía, a pesar de que se puso mínimo no andó con ese pensamiento en el resto de la película y lo tuvo que superar a pesar de que sea duro para Setsuko, lo cual es una de las cosas que hizo que la personaje evolucionara. Teniendo en cuenta que la película tiene mucho drama y momentos tristes, aquí sabe cómo manejar esos momentos, como cuando Seita y Setsuko ven que todas las casas y demás negocios y residencias fueron destruidas y quemadas, cuando Setsuko se está enfermando por no alimentarse bien y por estar en contacto con cosas que la pueden enfermar, cuando los dos están jugando solos mientras todo estaba tranquilo y seguro, o limpiando su nuevo refugio y muchas otras escenas más que estuvieron bien dirigidas. Aparte Seita si bien trata de cuidar a su hermanita, también llega a cometer alguna que otra fechoría, como robar vegetales cultivados pero que si bien fue una cosa mala que hizo y que por esta acción fuera atrapado por el dueño y denunciado por el policía, el niño se arrepiente por lo que hizo y que se disculpa con Setsuko por esta acción que cometió. Podrá ser algo malo lo que hizo Seita, pero también hay que comprender que lo hizo para tratar de buscar alimento para él mismo y para su hermana y que en ese momento no era sencillo buscar trabajo y darle acceso a los niños a ir a la escuela y tener buena educación, y que actualmente es más fácil buscar trabajo y tener acceso a la educación ya que son un derecho que tiene la gente. Encima como Seita era un niño, obviamente no lo dejarían trabajar, y mucho menos en tiempos de guerra. El soundtrack también es una de las cosas positivas que tiene, ya que aparte de encajar en cada escena, también hace que las escenas tristes y emotivas sean más tristes y que te saquen algunas lágrimas, en especial si esas escenas no son gran cosa. Algo negativo que le hallé a la película es la muerte de la madre de Seita y Setsuko. La muerte en sí fue impactante y algo emotiva, pero la razón por la que le encuentro un punto negativo es el hecho de que casi no conocimos a la madre y que solo aparece al empezar a recordar los espíritus de los niños que murieron. Si le hubieran dado más tiempo en pantalla y que te dieran tiempo para conocerla y saber información sobre ella, podría considerarse una muerte demasiado triste y emotiva. Aunque claro, algo curioso es que fue una muerte que para muchos no se le podrán quitar de sus mentes por el hecho de que su cuerpo estaba en putrefacción y con muchos gusanos en su piel, aparte de estar con muchas quemaduras y sangre en las vendas. Podría decir lo mismo de la muerte de su marido, que es el padre de Seita y Setsuko, pero aquí es diferente la cosa ya que al padre se sabe información de él en la película, como su trabajo que es la fuerza naval y lo que hace ahí. Se me hizo sorpresivo, además de que la reacción de Seita es identificable en cuanto a muertes inesperadas o malas noticias se refiere. No será algo que lo considere triste, pero al menos se sabe más información que la de su esposa que solo apareció en el comienzo y que luego terminó herida y finalmente muerta. Otro aspecto negativo es el personaje de la tía de Seita y Setsuko. Cuando empezó a aparecer actuó de forma normal, o sea que dejó hospedar a los dos niños a su casa porque la casa en la que vivían fue destruida por los bombardeos y su madre fue gravemente herida y poco después muerta. Pero con el pasar del tiempo de la película la tía empezó a involucionar de a poco, siendo una vieja molesta, sangrona y que trataba mal a sus sobrinos, siendo que Seita se encargaba de sus cosas como cuidar a Setsuko, lavar ropa, cambiar cosas como kimonos por comida, entre otras cosas. Pero a pesar de eso, su tía sigue tratándolos mal y hasta tachar a Seita de Aragán, sabiendo que él es un niño y que a pesar de cumplir varias de sus responsabilidades, todavía no está listo para hacer cosas de adultos como trabajar. Y aunque el niño pudiera trabajar, sería difícil buscar empleo ya que en ese tiempo necesitaban a gente mayor y capacitada para hacer esos trabajos complicados. No es sencillo que un niño tenga responsabilidades de un adulto. ¡Carajo! Aparte de ser una sangrona, era una aprovechada ya que parecía importarle ella misma y de su marido y su hija, mientras que a sus dos sobrinos le daba poco alimento, incluso si se sentían insatisfechos. Los niños vivieron cosas peores como ver que su hogar fue destruido, y la vieja todavía sigue tratándolos mal. Honestamente me caga que su tía los trate mal y que los llame mocosos o unas pestes si ellos dos no hicieron nada malo o alguna desgracia que trajo a la casa, siendo que hasta Seita pudo hacer cosas por su propia cuenta como cocinar. Ni siquiera le importó que se vayan a vivir a otra parte, lo cual me molesta de esta tipa. El final también fue una cosa bastante triste y emotivo, ya que por todas las cosas que le estaban pasando a los niños, Setsuko terminó muriendo por enfermarse gravemente comiendo cosas que no son como lodo y por desnutrición, para que luego Seita sea el siguiente en morir de forma moribunda y estar junto con Setsuko reencarnando como espíritus.
Al menos se le da crédito a Seita por hacer lo mejor posible para cuidar a su hermana, luchando día a día para sobrevivir y buscar formas de traer alimentos para que puedan satisfacerse, incluso que tuvo la madurez necesaria para recibir maltratos hacia él y su hermana y desgracias como la muerte de sus padres o su casa destruida. Un mensaje más que deja la película es que la guerra nunca llega a ninguna parte y que solo trae desgracias y consecuencias, incluso que termina involucrando a gente inocente que no se ha metido en estas peleas, que duran mucho tiempo en terminar. Encima lo que trae es sangre, muerte y destrucción, trayendo también dolor y heridas que son muy complicadas de sanar y revertir, dejando un gran vacío en los que tuvieron la desgracia de vivir en esos días de guerra e inseguridad donde tenías que estar alerta sobre si hay disparos o bombardeos. Ahora hablaré de su doblaje. Se dobló en México pero no en su capital, sino en Cuernavaca y en sí lo considero un trabajo promedio, pero que pudo ser mejor el doblaje. La voz de Seita se siente muy mayor para el personaje, como de alguien que está siendo adulto y que le pudieron dar una voz más acorde a la de su edad. La voz de Setsuko le queda bien ese tono de voz tierno y agudo ya que sientes que la está doblando alguien de su edad. La voz de la madre no le queda muy bien a la personaje que digamos, ya que no sientes que tenga un tono de voz maternal y cariñoso que tiene la mujer, y siento que pudo dar mejores matices y dar un tono más adecuado. La voz de la tía es la mejor selección de voz del doblaje, teniendo en cuenta que su actriz es Magdalena Leonel, una de las pioneras del doblaje mexicano. Su voz en la película sabe reflejar el tono arrogante y terca de la personaje en sí y que es muy creíble también ya que la personaje es muy mayor de edad llegando a ser una anciana, cosa que la actriz lo sabe hacer de maravilla y le queda anillo al personaje. Las demás voces o no me suenan muy convincentes que digamos, como la del doctor que suena muy joven para un personaje de más de 40 años. O puede haber alguna voz que le quede, como la del policía que su voz refleja bien esa voz anciana y de autoridad que tiene el personaje, y que es doblado por otro gran actor de doblaje que es Rafael Rivera. En resumen, es un doblaje que como ya dije, es promedio pero que al menos es audible para la gente. Esta película se merece un 8 de 10 de calificación. Es muy buena película y bastante realista en el tono y los temas que toca, y que te puedes encariñar con los dos niños que protagonizan la película. Bueno, eso es todo. Hasta la próxima gente, y sigan cuidándose del virus sin salir de sus casas. Adiós.